El objetivo de esta presentación es conocer las ideas fundamentales del derecho laboral, por el cual es indispensable conocer el origen del derecho social, como también las leyes reglamentarias del artículo 123. Este artículo establece garantizar a los trabajadores una vida digna, con buenas condiciones de trabajo, jornadas humanas, salarios bien remunerados, descansos y vacaciones, así como seguridad social y el funcionamiento de estas instituciones. Hablando un poco de historia, nos menciona la Constitución de 1857, la cual nos habla de la libertad de trabajo en el artículo número 5, la revolución por Ricardo Flores Magón, el cual propone reformas. En 1917, la ley del trabajo ya nos presenta jornadas máximas y un salario mínimo. En 1926, Plutarco Elías Calles resolvió y conoció las diferencias en el artículo 127. En 1931, Pascual Ortiz Rubio expidió la primera Ley Federal del Trabajo. En 1936, Lázaro Cárdenas fundó la Confederación de Trabajadores en México. En 2013, Enrique Peña Nieto propuso reformas de telecomunicaciones, educación, financiera, fiscal, energética y, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. Nociones generales del derecho laboral. Esto nació por las necesidades de calmar la relación entre el patrón y trabajador para llevar así un equilibrio entre las obligaciones y derechos de ambos. Los antecedentes del derecho laboral, empezamos desde la Revolución Industrial, en donde ya existían abusos hacia el trabajador en aumento de jornadas de trabajo sin condiciones, las cuales ya hacían surgir protestas. En la Primera Guerra Mundial se creó la primera Organización Internacional del Trabajo. El artículo 123 nos habla sobre las jornadas de trabajo de 8 horas, protección del trabajo de mujeres y menores, retribución justa al trabajo. En la Ley Federal del Trabajo ya se reguló las relaciones entre capital y trabajo, así como las comisiones especiales de salarios y mayores prestaciones. Fuentes para la regulación jurídica de las relaciones de trabajo. El objetivo es proteger al trabajador con criterios de humanismo y de protección, los cuales se basan desde el artículo 7 y el artículo 6, los cuales se ponen a falta de disposición en las leyes o tratados aprobados en ese artículo y se tomará en cuenta que se regulen casos parecidos o semejantes, así como también el artículo 123. Principios generales laborales. La protección de los derechos laborales de los trabajadores y patrones. Son 6 principios consagrados como garantías individuales y sociales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son trabajo como derecho y deber, libertad en el empleo, igualdad, estabilidad, aplicación de la norma más favorable para el trabajador, así como la suplencia de la queja. Relaciones individuales de trabajo. Como concepto tenemos relación laboral, que es el trabajo personal que obliga solo a las personas involucradas en él. Subordinación es el patrón quien encomienda actividades al trabajador. Y el salario, que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador. La relación de trabajo se da entre el patrón y trabajador. Los dos están sujetos a derechos y obligaciones que están en la Ley Federal del Trabajo. Para el trabajador son varios artículos, los cuales son favorables hacia él, como lo hace el 8, el 9, hacia el patrón el 10, y los intermediarios también entran en el número 12, que es la persona que contrata a los trabajadores. También está el representante en el artículo número 11, en el artículo 16 también, que nos menciona que son la distinción entre establecimiento y empresa. Como empresa tenemos el concepto que es la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. El establecimiento, la unidad que como sucursal u otra forma sea parte integrante y contribuya en los fines de la empresa. Tipos de contrato individual de trabajo. Estos los podemos encontrar en el artículo número 20, el cual define al contrato individual de trabajo, así como el artículo 24, como en las condiciones de trabajo por escrito. Se detallan los derechos y obligaciones. Requisitos de los contratos los encontramos en el artículo 25, que señala las condiciones, y en el 26, que indica que la falta de este documento no priva al trabajador. Tipos de relaciones de trabajo. Estos se encuentran en el número 35, que establece también las modalidades para contratar personal, ya sea por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Suspensión, rescisión de las relaciones laborales. En el 42 vemos la suspensión temporal, que puede ser por enfermedad e incapacidad del trabajo,
presión preventiva, arresto del trabajador y conclusión de temporada. Revisión de las relaciones de trabajo en el 45, ya sea por engaño del trabajador, agredir a los compañeros o dañar intencionalmente la maquinaria o equipo de trabajo. Y por último, en el artículo 51, las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, ya sea engaño del patrón, falta de probidad u honradez, actos de violencia, acoso sexual del patrón o sus representantes. Jornada de trabajo y horas extra. Artículo 58. La jornada de trabajo es el tiempo en que el trabajador presta servicio al patrón. Artículo 59. Es la cantidad de trabajo pactado entre el trabajador y patrón, no debe exceder los máximos legales. Artículo 60. Jornada diurna es entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta, una combinación entre la diurna y la nocturna. Artículo 61. La jornada diurna debe durar 8 horas, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo, el trabajador tiene derecho a media hora de descanso. Artículo 69. Por cada 6 días de descanso, el trabajador disfrutará de un día de descanso con salario íntegro. Días de descanso obligatorio y vacaciones. Artículo 74 nos da una lista de días considerados como días de descanso obligatorio. Pago laboral en días festivos. Artículo 75. El patrón determinará el número de trabajadores que deben prestar su servicio y tendrán un salario que corresponda al descanso obligatorio y un salario doble por servicios prestados. Derecho a un periodo anual de vacaciones. Artículo 76. Los trabajadores mayores a un año de servicio disfrutarán de 6 días de descanso, los cuales aumentarán 2 días por cada año trabajado. Artículo 77. Los trabajadores temporales tendrán un periodo anual de vacaciones proporcional a los días trabajados. Prima vacacional. Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá ser pagado antes del 20 de diciembre y proporcional a 15 días de salario por lo menos. Salario mínimo y salario íntegro. Concepto de salario. Artículo 82. Es la retribución del pago del patrón al trabajador por su trabajo. Modalidades en que se puede fijar el salario. Artículo 83. Unidad de tiempo, unidad de obra, comisión y precio alzado. Concepto que integran el salario. Artículo 84. Pagos hechos en efectivo, percepciones, primas, comisiones, entre otras. Consideraciones para la determinación del salario. Artículo 85. El salario debe ser remunerador, nunca menor a lo fijado, se considera la cantidad y calidad del trabajo. Concepto y características del salario mínimo. Artículo 90. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por servicios prestados y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades familiares. Reparto de utilidades. Artículo 117. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa. Artículo 118. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas determinarán el porcentaje. Artículo 22. El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días antes del pago anual de impuestos. Reparto de utilidades. Artículo 126. Sujetos exentos al pago de utilidades: empresas de nueva creación, empresas extractivas en exploración e instituciones de asistencia privada. Unidad temática número 2. Derecho y obligaciones de los trabajadores y patrones. Artículo 132. Debe de proporcionar medicamentos profilácticos si se llega a dar el caso de necesitarlos. Proteger a embarazadas en su área de trabajo y otorgar permisos de paternidad por el nacimiento o adopción de un hijo. Prohibiciones a patrones y sus representantes. Artículo 133. Exigir a trabajadores comprar artículos en lugares determinados, hacer propaganda o autorizar colectas en lugar de trabajo. Obligaciones de los trabajadores. Artículo 134. Observar las disposiciones laborales, desempeñar sus labores bajo dirección del patrón o sus representantes, entre otros. Queda prohibido a los trabajadores, según el artículo 135, poner en peligro la seguridad de sus compañeros, concurrir al trabajo en estado de embriaguez o suspender labores sin autorización. Derecho de preferencia, antigüedad y ascenso de los trabajadores. Artículo 154. Derecho de preferencia. Artículo 155. Puestos vacantes. Artículo 56. Derecho de preferencia a los trabajadores eventuales. Artículo 57. Consecuencia de no observar los derechos de preferencia. Artículo 158. Formular cuadro de antigüedad y esta es obligación del patrón. Procedimiento para seguir para cubrir vacantes menores de 30 días. Artículo 160. Días de salario por año laborado. Salario base de cálculo. Reglas para el pago de la prima. Pago de la prima por antigüedad. Relaciones de trabajo de las mujeres. El artículo 164 nos menciona
que las mujeres disfrutarán y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Artículo 165, que se refiere a la protección a la maternidad. El 166, prohibiciones en relación con el trabajo de la mujer. ¿Cuáles son las labores insalubres para las mujeres? Son todas aquellas peligrosas o capaces de actuar sobre la vida y salud de una mujer en estado de gestación. El artículo 170 nos menciona los derechos de las trabajadoras en maternidad. Ellas no deberán de realizar esfuerzos que pongan en peligro la gestación del producto. Deberán de gozar de 2 periodos de descanso pre- y postnatal, que son 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. En caso de que los niños tengan una discapacidad, ellas tendrán hasta 8 semanas posteriores al parto con un certificado médico correspondiente. También disfrutarán de un descanso de 6 semanas en caso de una adopción y gozarán de su sueldo posterior al día que reciban. Tienen un periodo máximo de lactancia de 6 meses y tendrán derecho a reposo extraordinario por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. Percibirán su salario íntegro en periodos de descanso y regresarán al puesto que desempeñaban. También tendrán derecho a guarderías proporcionadas por el IMSS, sillas para las trabajadoras. La empresa deberá tener sillas suficientes a disposición de las madres trabajadoras. Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para un estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Los trabajadores o patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin autorización previa. Las clases de sindicatos de trabajadores se dividen en gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios. También tenemos clases de sindicatos de patrones que se dividen por rama de actividad y nacionales. Los registros de los sindicatos deben de contener domicilio, número de registro, nombre del sindicato, etc. También tendrá un plazo para resolver la solicitud del registro de sindicato y si no se aplicará una afirmativa ficta, donde si la autoridad no resuelve dentro de los 60 días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que se dicte resolución. Si no se hace dentro de los 3 días siguientes a la solicitud, se tendrá por hecho el registro en efectos legales y quedará obligada a expedir una constancia. Un contrato colectivo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Esta es una celebración obligatoria de contrato colectivo con trabajadores sindicalizados, según el artículo 387. Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450. El contenido del contrato colectivo viene los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, etc. Causas de terminación de un contrato colectivo. Por mutuo consentimiento, por terminación de la obra o por cierre de la empresa o establecimiento. ¿Qué es una relación colectiva de trabajo? Reconocimiento de la libertad de coalición. La ley reconoce libertad de coalición a los trabajadores. Una coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para una defensa de intereses comunes. Un contrato ley es un convenio acordado entre varias entidades, sindicatos de trabajadores, patrones y sindicatos de patrones, con objeto de establecer condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. Declarado obligatorio puede establecerse a nivel nacional en diferentes entidades federativas o zonas económicas. La solicitud se presentará ante la STPS y el contrato deberá contener nombres y domicilios de los sindicatos, la entidad o entidades federativas y su duración. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, jornada, día de descanso, vacaciones, etc.
El contrato colectivo podrá ser elevado a la categoría de contrato ley si se cumple con los requisitos. Los salarios serán revisables cada año. La solicitud deberá hacerse por lo menos 60 días antes del cumplimiento de un año del contrato. Y si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo aquellos que ejerciten el derecho de huelga. Reglamento interior de trabajo. Se puede definir como el ennoblecimiento de la ley. El reglamento contendrá, entre otros, las horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para sus comidas y periodo de reposo durante las jornadas, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer limpieza de establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo, días y los lugares de pago. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, permisos y licencias, la suspensión en el trabajo como medida disciplinaria. Cabe destacar que esta no puede exceder de 8 días. Las demás normas necesarias y convenientes para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Las huelgas son la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores o sindicato, y debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. La huelga principalmente tiene por objetivo conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajador con los del capital, exigir el cumplimiento de contratos, cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades, exigir la revisión de los salarios contractuales. La terminación de esta se puede dar por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones, si el patrón cumple con las peticiones exigidas por los huelguistas y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores, aunque sabemos que esto no es obligatorio, y por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente exijan las partes. La renuncia es la terminación de la relación laboral voluntariamente. Para ser válida, se necesita la redacción autógrafa escrita de puño y letra del autor, la ratificación de la firma, es decir, una firma adicional con la palabra ratifico. Esta es aparte de la que se plasma después del texto, y la huella digital plasmada sobre el texto. Este documento sirve como protección del trabajador y del patrón. El finiquito. Se debe pagar finiquito integrado con los conceptos siguientes: salarios devengados y no pagados, parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima de antigüedad si es que procede, y otras prestaciones que se hubiesen contempladas en el contrato. La liquidación se aplica cuando el patrón está obligado a realizar un pago de indemnización, o sea, resarcir un daño o perjuicio causado. Casos de despido injustificado si no se dio aviso al trabajador, y en caso de que el trabajador opte por la indemnización y si el patrón paga la cantidad más prestaciones a las que tiene derecho, el vínculo laboral se terminará inmediatamente. Seguridad social en la salud. Fue creada para garantizar un bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. El sistema de salud en México está compuesto por dos sectores principalmente: el público y el privado. El público, este sector, el financiamiento de las instituciones de seguridad provienen de tres fuentes: de las contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones de los empleados. El privado presta sus servicios a la población con capacidad de pago y otra población sin seguridad social. Ejemplo, el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud, los servicios estatales de salud y el programa IMSS Oportunidades. En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud: los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias, los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias, y la población con capacidad de pago. El IMSS cuenta con un régimen obligatorio y un régimen voluntario. El obligatorio, a este tienen derecho los trabajadores u otros sujetos que deben ser afiliados a la institución. El voluntario corresponde a personas con una relación laboral, pero sin ser obligatoria su afiliación, además de las familias o personas sin una relación de trabajo.
Estas personas deberán pagar una cuota con la finalidad de obtener los servicios que la institución brinda. Además, las personas no asalariadas pueden establecer un convenio voluntario con el IMSS a fin de obtener parte de los beneficios médicos. Trámites de alta y derechos del trabajador. La afiliación al IMSS está señalada dentro del artículo 15 y 18 de la Ley del Seguro Social. Los patrones están obligados a darse de alta y dar de alta a sus empleados. No deben pasar más de 5 días hábiles desde que el trabajador ingresa y se debe notificar al IMSS de movimientos en salarios, altas, bajas o reingresos. ¿Cómo darse de alta? Es necesario presentarse en la subdelegación correspondiente según el domicilio del trabajador y solicitar un número de seguro social. Este es permanente e intransferible. Reingreso. De acuerdo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, es el derecho del trabajador a reincorporarse a una relación laboral. Lo puede tramitar el patrón, representante legal o el mismo empleado y es necesario acudir a la subdelegación correspondiente. Para la inscripción son necesarios los siguientes requisitos que se muestran en pantalla y al finalizar se entregará un comprobante llamado aviso de inscripción al trabajador, el cual también se muestra en la pantalla. Modificación del salario. La empresa debe presentar los cambios en salarios de trabajadores y el trámite debe realizarse en las oficinas administrativas o en el Departamento de Afiliación y Vigencia de la subdelegación. En el artículo 34 se indica que la modificación en salarios fijos o mixtos debe presentarse en los siguientes 5 días hábiles después de la fecha de los cambios y salarios variables dentro de los primeros 5 días hábiles de cada bimestre. Baja en el IMSS. Es un aviso que debe dar la empresa al IMSS cuando termina una relación laboral con un empleado. Y de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Seguro Social, se debe hacer dentro de los primeros 5 días hábiles desde que termine la relación laboral. En la pantalla se ve un ejemplo del documento que se entrega al finalizar la baja. Continuación voluntaria. Se otorga a personas que cotizaron un año y tienen menos de un año que terminaron la relación laboral. El costo se va a determinar acorde a su último salario y se brindarán todas las prestaciones que tiene cualquier asegurado. El trabajador tiene derecho a afiliar a su esposa, hijos, padres o concubinato al IMSS. Las incapacidades se brinda al asegurado un descanso que necesita para su recuperación. Los asegurados que se incapaciten por una enfermedad no profesional tienen derecho a un subsidio de dinero y los requisitos se muestran en la pantalla. El pago de los subsidios se puede extender hasta por 78 semanas. Tipos de incapacidad. Incapacidad inicial es cuando se expide un documento por primera vez que incapacita temporalmente al empleado para realizar su trabajo. Una incapacidad subsecuente es posterior al certificado inicial y es si continúa incapacitado por el mismo padecimiento. La incapacidad por recaída es cuando el empleado ya fue dado de alta y posteriormente vuelve al origen. La incapacidad de enlace es un certificado que se expide cuando el periodo anterior al parto excede los 42 días y la incapacidad por maternidad se otorga asistencia obstétrica y ayuda durante 6 meses posteriores al parto. El ISSSTE considera como riesgos de trabajo accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores, lesiones, perturbaciones o muerte repentina en un ejercicio con motivo de trabajo y también aquellos que ocurran en el traslado de su domicilio o estancia infantil de sus hijos al lugar de trabajo y viceversa. La expedición de certificados de incapacidad es un documento legal que justifica al trabajador para no cumplir con su relación laboral. Una incapacidad temporal es la pérdida o disminución de sus facultades por un tiempo, y los riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades ocurridas con motivo o consecuencia del servicio. Las indemnizaciones es una compensación económica al trabajador por el desgaste físico e intelectual. La clasificación de las incapacidades. Temporal es la pérdida de las facultades por un tiempo. La incapacidad permanente parcial es la disminución de sus facultades o habilidades de manera definitiva, pero el empleado aún puede laborar. Y la incapacidad permanente o total es la pérdida de facultades o habilidades y ya no va a poder trabajar en toda su vida. Y por último, la muerte. Pensiones. Existen varios tipos de pensiones, los cuales son por invalidez, que se otorga cuando el empleado no puede seguir laborando, la cesantía de edad avanzada, que es cuando tiene 60 años y se da de baja en el seguro, por vejez, 65 años y baja en el seguro, por viudez, cuando el asegurado muere y la pareja recibe la pensión, por orfandad, es una prestación económica y médica que reciben los hijos menores de 16 años y hasta 25 si continúan estudiando, y por ascendente se le otorga a los padres cuando el asegurado haya fallecido, pero no debe existir ninguna esposa o huérfanos con derecho a pensión. Por retiro anticipado, debe ser menor de 60 años y tener un mínimo de 1.250 semanas cotizadas y 30% más de la pensión garantizada. ¿Qué significa la pensión garantizada?
Es una cantidad monetaria necesaria para asegurar una vejez digna y esto se acumula dentro de la cuenta individual. El ahorro solidario es que por cada peso que ahorra el trabajador para su retiro, la dependencia o entidad depositará 3.25 pesos. Esto es para motivar el ahorro, obtener una mejor pensión y adelantar el retiro. El Infonavit se encarga de otorgar créditos a los trabajadores para poder adquirir una vivienda y se compone de las aportaciones de los patrones equivalentes al 5% del salario del empleado. Después de 36, 41 o 50 años comenzará a bajar el crédito según sea el ingreso que tiene el empleado y debe cambiarse acorde a las modificaciones del salario. Las AFORES son empresas que administran las cuentas individuales de las personas que cotizan en el IMSS. Las AFORES invierten este dinero de forma segura y una cuenta individual se compone de las aportaciones del asegurado, del patrón y del gobierno para asegurar una pensión digna. Las subcuentas son la subcuenta del retiro y cesantía de edad avanzada y vejez, la subcuenta de vivienda y la subcuenta de aportaciones voluntarias. La función que tienen las AFORES es administrar las cuentas de los trabajadores, invertir este dinero para generar un interés y enviar al domicilio del beneficiario los estados de cuenta por lo menos una vez al año. En conclusión, el conocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores son necesarios y aplicables en la vida diaria de cualquier empleado. Podemos saber qué exigir y quedar en una empresa, así como tener las armas para defendernos en caso de un maltrato o una injusticia en nuestra contra dentro de una relación laboral. También conocer cómo nos afecta o nos beneficia una decisión tomada por los patrones y cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho una vez que comenzamos a trabajar. Esto ha sido todo por nuestra parte y que tenga un excelente día.